¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro. México tiene una de las industrias editoriales más importantes del mundo en español. Editoriales como el Fondo de Cultura Económica publican y distribuyen libros en toda América Latina, el mercado hispano de Estados Unidos y en España. Con una población de más de 122 millones de habitantes, nuestro país debería ser un mercado fuerte de compra y venta de libros y de lectores. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2012, en México apenas un 57% de la población declara leer libros. Un 30% afirma haber leído libros alguna vez en su vida, pero que ya no lo hace. Y un 12% de los encuestados afirma jamás haber leído un libro en su vida. Al tiempo que un estudio de UNESCO afirma que el mexicano lee en promedio 2.8 libros al año. Frente a este panorama desolador, en las ferias de libros desde Chile hasta México, miles de personas hacen cola para escuchar a jóvenes que utilizan las redes sociales y especialmente YouTube, no para ver videos musicales ni para hacer los populares tutoriales de maquillaje, sino para compartir su pasión por la lectura y contagiársela a sus miles de seguidores en sus canales de YouTube. Son los llamados booktubers, que en México también son ya un éxito, y a quienes las editoriales tradicionales buscan para que reseñen sus novedades editoriales. Al igual que los booktubers, varios emprendedores jóvenes se han dado la tarea de crear comunidades de lectores y escritores en Internet. Tal vez la experiencia más exitosa en México sea Novelistic, una plataforma digital para leer ebooks y para publicar todos los tipos de géneros literarios. Esta noche la mesa no es un debate, es una conversación en torno a la lectura, al placer que da leer la palabra escrita en tinta digital o en papel, y un exhorto a quienes nos ven para que lean y lean más de 3 libros al año, porque como dice un refrán popular, somos lo que leemos. Para ello vamos a hablar de la siguiente manera. El bloque 1 lo titulamos La Biblia, Krause y Fuentes. ¿Cuánto leen los mexicanos? ¿Qué leen los mexicanos? Y comparado con América Latina, ¿qué pasa aquí? Bloque 2 hablaremos sobre lecturas digitales contra papel, qué es Novelistic, qué es un booktuber, ferias de libros, la invasión digital. Y bloque 3 y último de la noche hablaremos sobre un país de lectores. ¿Cómo hacemos para que se lea más en México? Y vamos a ver si desaparecerá o no el libro en papel y hablaremos sobre conclusiones. Y para empezar la discusión me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de Sin Filtro a Mariana Esquivel. Ella es booktuber, su canal se llama Vikinga Lectora. Es editora también de la revista Central Municipal, es internacionalista y politóloga del ITAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro, por la invitación. Al contrario, qué padre que estés aquí. Vamos a seguramente disfrutar esta noche hablando de libros. También está con nosotros Alejandra Lozano. Ella tiene un canal que se llama Sputnik. Estudió Letras Mexicanas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario. Nos acompaña también Alberto Lujambio. Él es el fundador de esta plataforma de Novelistic de la que hablaba hace ratito. Es abogado, egresado del ITAM y es también escritor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro. Muy bien. Qué bueno que estés aquí. Muy contento de estar por acá. Gracias. Ahorita empezamos a platicar sobre tu plataforma que a mí me encanta y vamos a explicarla muy bien y invitar a la gente a que se suscriba, lea y publique. Y también está Luis Altamirano, el más jovencito de la noche. Él es booktuber, tiene un canal que se llama Lewis, estudia comunicación en la Universidad Anáhuac del Norte. ¿Cómo estás? Efectivamente, muchas gracias. Estoy feliz por estar aquí. Al contrario, y qué padre que trajeron libros. Ahorita hablamos de él. A ver, yo hablaba un poco en esta introducción a la mesa de hoy sobre lo mal que estamos en lectura en México. Hay quien dice que hay países como Alemania, en donde el promedio creo que está en 9 o 10 libros al año. Somos uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y creo que estamos hasta atrás en las pruebas de PISA cada año que se hacen para evaluar qué tanto leemos y qué es lo que realmente aprendemos de esas lecturas. Estamos también en el penúltimo lugar y demás. ¿A qué se lo atribuirías tú, Mariana? Y quisiera empezar contigo porque además me encanta tu historia. Estudiaste 2 disciplinas que yo también estudié, por cierto, y de repente dijiste, yo no me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a lo que es tu pasión, que son los libros. Exacto. ¿A qué le atribuyes esto? Y cuéntanos un poquito también de cómo llegaste a ser Vikinga Lectora. Muy bien. Pues creo que es una pregunta un poco difícil porque sin duda cada caso es completamente distinto, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que me dejan comentarios en mis videos diciendo como, ¿sabes qué? Yo nunca había leído un libro, pero ahorita que te estoy escuchando hablar de esta historia se me antojó, entonces, bueno, lo voy a buscar. Entonces, creo que quizá ha sido una mala relación, no sabría decirte si de marketing de las editoriales con los lectores, cosa que se me hace extraña, porque yo como veo ahora, veo que hay campañas muy buenas aquí en México, o sea, simplemente, por ejemplo, las de Gandhi, que las has visto, son excelentes. Juan Olen, ¿no? Y todas. Exactamente, todas estas cosas un poco chuscas. Entonces,
no sé también si sea la manera en que estamos educando, ¿no? A los niños. A lo mejor como crear este hábito de la lectura como obligación, en vez de enseñar que es como por gusto, ¿no? A mí, en mi historia como lectora, puedo decirte que para mí fue al revés. O sea, a mí mis papás toda la vida me inculcaron que leer era como un motivo de diversión, como un motivo de gusto, y se me volvió así que los viernes en la tarde era el día que mi mamá me compraba el libro que yo quisiera, ¿eh? O sea, acabé comprando unas cosas así de escalofríos, que por eso me volví lectora de terror, ya te contaré más adelante, pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, cómo estamos diseñando la relación entre los lectores a muy temprana edad y cómo ellos van evolucionando, viendo esto como una actividad tediosa, como una actividad que me hacen hacer a la fuerza en vez de por gusto. Entonces yo diría, esa es como la explicación que le daría a esto. Al fenómeno de por qué no leemos. Sí. Yo coincido contigo porque yo también cuando era niño, uno de los grandes placeres de mi vida era que cada semana había una cosa que se llamaba Editorial Bruguera, que lo vendían en Aurrera. Sí. Fábulas, leyendas y cuentos, se llamaba la colección de unos libros cafés hermosamente ilustrados. Y yo era como el nerd que en la semana me lo compraban y lo acababa y ya quería que llegara el fin de semana para que me lo fueran a comprar, claro. ¿no? Pero tú consideras con esta lectura, ¿por qué no leemos los mexicanos? Bueno, yo creo que sí coincido un poco con Mariana. Sobre todo puedo contarte una anécdota personal que yo durante mi infancia me la pasaba increíble escuchando a mis papás que me leían cuentos antes de irme a dormir. Era como lo más bonito para mí, me relajaba mucho, me ponía muy feliz antes de dormir. Pero justo cuando entré a la secundaria, yo creo, ahí tuve mi etapa donde tuve un rechazo a la lectura importante. Sobre todo recuerdo que me ponían a leer la Ilíada y la Odisea. Creo que a los 14 años, no sé si era yo o si no soy el único que piensa esto. A lo mejor a los 14 años no tenemos la preparación suficiente ni el bagaje cultural suficiente para comprender como ese tipo de historias tal cual. Entonces, sí, me acuerdo que me plagiaba algunos de los resúmenes para entregarlos semanalmente, que eso también era otro dolor de cabeza, tener que entregar cada semana un resumen de un libro que no entendías. Entonces, pues sí creo que tiene un poco que ver con cómo están planeadas las cosas en la parte de la lectura para los niños. Creo que más que presentarlo como algo bonito, divertido o relajante o que te hace crecer como persona, te lo presentan como algo demasiado académico y algo que debe de ser como por obligación. Y de hecho, o sea, rápido te digo que este libro es un poco igual sobre la parte griega, sobre la historia griega, Aquiles, Patroclo y todo eso. La canción de Aquiles. La canción de Aquiles de Madeline Miller. Me lo recomendó un amigo booktuber también muy importante, Alberto Villarreal. Y creo que es una forma diferente de acercarte a esas mismas historias de una manera más amigable. Y creo que a eso se debería de buscar como formas, caminos que acerquen a los niños a las historias que sí son clásicos y son importantes y tenemos que conocer, pero de una forma más amigable. Creo que eso es lo que nos falla un poco. Yo la primera vez que me dejaron leer El Quijote, me acuerdo que me dieron una versión abreviada, ilustrada, que no era el Quijote como tal, y lo disfruté mucho, pero luego cuando leí El Quijote de verdad, pues dije, qué gran diferencia. Alberto, ¿tú cómo te convertiste en lector? ¿También creciste entre libros? ¿Cómo decidiste pasar del mundo del derecho, de la Suprema Corte y todo eso a de repente fundar una plataforma en la que vamos a hablar más adelante? Pero primero, ¿cómo te convertiste en lector? Pues me convertí en lector porque nací y crecí me rodeado de libros, ¿no? A mis papás les gustaba, me lo fomentaron, ¿no? O sea, formaba parte de mi vida, ¿no? Y de repente, pues siempre fui este niño que era pues, como más tranquilo, ¿no? Que no tenía este ánimo de salir a jugar a la pelota, ir a jugar fútbol, ¿no? Entonces yo supongo que ya de entrada una vocación de estar en casa, de estar sentado, de estar tranquilo, ¿no? Es una cosa que te acerca a los libros, ¿no? Como lo dicen de la miopía, ¿no? O sea, cuando no ves tan bien es más probable que te acerques a los objetos que tienes cerca en lugar de que te enfoques en los que están lejos, ¿no? Y bueno, y hablando un poco de la otra pregunta que me parece muy importante, yo creo que hay que está mal planteado el asunto. Te voy a decir y cómo lo veo yo. La industria mexicana vale $800 millones, es lo que vale la industria del libro mexicana. 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Es una industria gigantesca. Somos un país de 100 millones de personas, donde leemos 2.8. Entonces, cuando haces los números, igual nuestra industria es más grande que la sueca, la finlandesa y la holandesa juntas, ¿no? Entonces, y poniendo esto en perspectiva, ahí yo creo que confundimos que no hay lectores porque no hay infraestructura cultural o no hay infraestructura cultural porque no hay lectores. La gente que le quiere decir al mexicano que es un inculto y que no lee y que no es la gente que, pues como, ¿por qué le dirías a una persona lee cuando hay una librería en todo tu estado? En 6 estados de la República hay una sola librería. Entonces, la gente no se acerca a la lectura no porque
no, no sea culta o sea un tonto, no le guste leer, es que no está a su alcance. Y cuando tenemos un sistema educativo que está quebrado, que está podrido, que no funciona, que no genera lectores, porque no genera tampoco gente que sepa multiplicar ni dividir ni nada, ¿no? Entonces, no le puedes aducir un problema de lectura, un problema que es de pobreza. Yo creo que la clase de gente, ¿no? O sea, que la clase media alta en este país compra libros igual que la clase media alta en el resto del mundo, ¿no? Y te lo dicen en Gandhi, te lo dicen cuando vas a cualquier lugar, los que te venden el libro y dices, pues el retail se le da y se le vende a la gente que viene siempre y me compra 20, me compra 15, me compra, ¿no? Somos un mercado súper vigoroso y súper lector y somos el cuarto país con más Twitter. Y dime si en Twitter no se lee. Sí, claro. Y de repente raro, y tú dices, yo sigo a Genaro Lozano que me habla de literatura, ciencia política, tal, o me compro una novela de Daniel Steele, ¿no? Y por alguna razón a uno se le asigna un valor cultural que es, se leyó y se compró un libro. Y a la otra lectura no se le asigna el valor cultural que es, ¿no? Bajo algunas perspectivas de mayor peso, de mayor importancia, ¿no? O sea, entonces estar confundiendo libros con lectura, ¿no? Y confundir, ¿no? Y infraestructura cultural con la falta de deseo de leer. En donde hay cines la gente va al cine, en donde hay librerías la gente lee. Claro. Entonces, tocaste unos temas, a ver, el tema de la infraestructura es importantísimo. Claro. Consuelo Sáizar tenía un proyecto cultural que incluso mapeaba, cuando fue presidenta de Conaculta, mapeaba la infraestructura cultural del país. Y en efecto, uno de los diagnósticos que daba es que en 6 estados solamente hay una librería, ¿no? Yo no he visto en este sexenio que haya un proyecto cultural. Es otra discusión. Pero sí he visto que ha habido intentos de llevar la cultura a varias partes del país a través de un programa que se copió, creo que de Colombia, del autobús con libros, el librobús exactamente, que lo llevan a comunidades marginadas, a donde la gente puede sacar un libro, donde la gente puede leer y demás, ¿no? Entonces, un poco el tema de la infraestructura, el tema de la disparidad en el ingreso que tenemos aquí, es cierto, pero también quisiera preguntarles, y a lo mejor Alejandra, tú no eres la más joven de la mesa, esa pregunta más bien era para Luis, pero yo ahora veo a los niños que están todo el tiempo con una pantalla enfrente jugando, ¿no? Con las apps de juegos en lugar de leer. Cuando yo era niño, a mí me ponían un libro enfrente y me ponían a leer en lugar de estar... O sea, ahora este es el nuevo pacifier, el nuevo chupón, ¿no? O sea, el niño está llorando, ten el celular o ten el juego y se lo dan. Y a mí eso me saca un poco de ronchas. Pero también es cierto lo que dice Alberto, que estamos leyendo de otra manera. Estamos leyendo otra vez. Twitter es una plataforma de lectura, ¿no? Al final. ¿Cómo lo ves tú? De hecho, hay un meme de un chico que dice, cuando mi papá cree que estoy en el celular y en realidad estoy leyendo, y es un chico con un celular. O sea, el celular puede tener muchísimos usos, entonces creo que no es tanto satanizar el celular, sino más bien qué aplicaciones o qué uso le estás dando al celular. O sea, creo que como podría haber muchísimas propuestas para utilizar el celular precisamente como un método de lectura. De aquí yo creo que yo soy la única diferente porque yo no leí de muy chica, porque precisamente en Monterrey no hay tantas librerías. Entonces soy el ejemplo de cómo yo cuando me muevo al DF, para mí es maravilloso, porque aquí en cada esquina casi, o sea, encuentras lugares donde puedes comprar libros. En cambio en Monterrey hay 3 librerías y todas muy separadas una de otra. Entonces mi relación con los libros es más sentimental, porque mi papá me leía cuando yo era niña, yo no sabía leer, empecé la primaria y no sabía leer, entonces mi papá se vio obligado a leerme, porque teníamos una muy buena relación. Entonces para mí la relación con los libros tiene que ver con algo sentimental. Entonces esta propuesta siempre fue como una visión que yo tuve desde niña. Cuando estudié la carrera dije, es que eso es lo que falta esa relación, que yo tuve la oportunidad de acercarme a los libros no de un modo obligado ni de un modo forzoso, sino como algo con cariño. Entonces, creo que también es cuestión de ver de qué forma podemos utilizar todas las tecnologías que tenemos ahora para aplicarlas a los medios de lectura. Claro, lo de las tecnologías y la forma de publicación, que Lujambio nos va a contar mucho de novelística en el siguiente bloque, pero hoy en día también los libros como están, los digitales, sí es una maravilla de repente ver todos los videos que puedes traer. Hay un libro que me encanta digital, que es una biografía política de los Kennedy. Es un documento que está escrito el libro, pero además hay videos de los discursos de Kennedy, videos de cuando salió de su casa de Nueva York, y que son audios de entrevistas en ese momento. Entonces ya es una cosa que dices, esto es, ya evidentemente es más que un libro, es un documento histórico en donde realmente puedes entrar directamente a conocer la trayectoria de estos personajes, ¿no? Pero
Quisiera retomar el tema de Alberto, Mariana, el tema de cómo estamos leyendo hoy en día. O sea, porque Twitter puede ser que mucha gente la use simplemente a lo mejor para ligar. Hay mucha pornografía en Twitter también, por cierto. Y no digo que escándalo, está bien. Pero al mismo tiempo uno dice, estás leyendo y estás viendo contenidos ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos leyendo hoy? Tú traes un libro de papel hoy, pero me imagino que tu principal medio de lectura es también la computadora o el iPad o... Claro. Fíjate que es curioso. Yo la verdad es que sí soy una enamorada del papel. O sea, quizá muchas personas me han dicho que es porque no tengo un lector electrónico, ¿no? Como tal. Pero no tienes uno. No tengo. Ajá. No, sí. Deberías de ver, o sea, en mi casa es pelea porque ya hay más libros que muebles y personas. Sí, igual la mía. Entonces, sí, es una cosa loquísima que ha sido lo que me ha empezado a impulsar un poco a pensar que debería de optar por ese método de lectura. Sin embargo, yo me encuentro todavía con muchas personas que sí siguen prefiriendo el papel a lo electrónico. Te digo, yo se lo atribuyo quizá a esto. Te voy a decir por qué. Porque yo las veces que he intentado leer en mi computadora es muy fácil que me distraiga. O sea, estoy como entrada en el archivo que estoy leyendo y de repente voy a checar Twitter, ¿no? O lo mismo en el celular, porque ya ves que también el celular trae de iBooks o lo que sea. Me llega un mensaje y me corta el viaje, ¿no? De la lectura. En cambio, en el papel eso no pasa. Yo lo que hago es que religiosamente, idealmente 2 horas antes de irme a dormir, apago el teléfono y leo. O sea, son mis 2 horas así sagradas de que no me moleste el mundo. Entonces, quizá por eso yo sigo apostándole al papel, ¿no? Y creo que la mayor parte de los lectores también. Por ahí estábamos platicando un poco que se ha contraído el mercado de libros digitales, ¿no? Tú me comentabas algo sobre esto, Alberto. Y el año pasado creció la del libro físico también, ¿no? O sea, decreció la del libro digital y creció la del papel. Exacto. El año pasado en varios mercados. No, pues mira, y se los decía hace rato, ¿no? O sea, el día de hoy, ¿quién se compra una enciclopedia? Todos si crecimos aquí entre estos volúmenes muy pomposos que aparte eran pues muy aspiracionales de ya perteneces a cierta clase cuando te alcanza para cierta enciclopedia sangrona, ¿no? El de Historia de México que tenía la serpiente. Exactamente, y la británica, el hispánica y todo esto. Pues bueno, el Internet despedazó este producto editorial que ya no se hace. Ya no existe, ya se vende como utilería para las telenovelas, ¿sabes? Así, porque no tiene ningún otro uso una enciclopedia, ¿no? Y quizá el diccionario político de Bobbio es una mejor idea que lo tengas en digital. ¿Y por qué? Porque lo vas a buscar, lo vas a citar, ¿no? Quizá buena parte de non-fiction deba de vivir, o sea, no ficción deba de vivir en digital, ensayos, ¿no? Yo estoy convencido de que la industria del libro físico va a seguir siendo y existiendo tal como la conocemos. Nada más con una diferencia. Ya las bibliotecas no van a ser repositorios de información, sino van a ser altares. Somos la generación más fetichista de la historia. Estamos comprando viniles, por amor de Dios, ¿no? O sea, de lo que están viviendo las bandas hoy en día es de sus conciertos y sus viniles y asumen que su música es gratis, ¿no? Y me parece que el escritor debe entender mucho mejor cuál es su papel y su labor y su chamba, ¿no? Como lo que pasó en Twitter y transformó al periodismo. La gente migró de Twitter a los periódicos justamente porque se hizo una voz, se hizo una audiencia, se hizo un modelo de debate, se hizo, ¿no?, muchas cosas y trastocó de forma radical la industria. Y yo creo que la industria editorial está ya trastocada por el mundo digital, ¿no? O sea, Don Porfirio ya tiene 2 libros, ¿no? El @ Don Porfirio, que es una cuenta, ¿no?, claro, muy divertida. Muy divertida Sí. y que habla mucho de nosotros, que siempre queremos saber qué opina Don Porfirio de las cosas. Sí, de acuerdo. Tú es que realmente queda un minutito de programa, entonces mejor vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresando retomamos este tema y hablamos sobre estas plataformas que ustedes son parte de ella, de los booktubers, y que nos cuenten un poco cómo salieron, cómo decidieron hacerla y cómo les está yendo con ellas, ¿no? No se vayan, regresamos después de la pausa en un par de minutos para seguir hablando de libros aquí en Sin Filtro. Gracias por seguir con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Estábamos hablando en el primer bloque sobre los hábitos de lectura de los mexicanos y dimos algunas hipótesis de por qué se lee tan poco en México comparado con otros países. Y en este bloque vamos a conocer más a los personajes que nos acompañan esta noche en la mesa. Y quisiera empezar, los bloques estaban primero que es Novelistic, pero quiero empezar con Luis, porque en el bloque pasado le quería dar la palabra, pero nos fuimos a un corte. Entonces, ¿cómo llegaste a ser un booktuber?
Bueno, la verdad es que yo consumía mucho videos en internet, sobre todo youtubers españoles. Me encantaba estar ahí todo el tiempo viendo videos. Y yo ¿Pero veías videos de libros? No. Videos de youtubers haciendo tonterías. Así. Y eso me llamaba mucho la atención. Yo quería subir videos en algún momento de mi vida, me llamaba mucho. Pero no tenía como un camino que seguir. No me sentí identificado con eso. Me sentí identificado para verlo, pero no para hacerlo. Hasta que llegó un momento en que me encontré en todo este mundo tan grande de YouTube a una chica llamada Fa Orozco que empezó a hablar sobre libros y dije, como que por ahí puede haber algo interesante para mí. Sobre todo porque los primeros videos que hice fueron más generales. Quería hablar un poco más sobre los medios de comunicación en general porque me gustan mucho y me apasionan demasiado. Entonces hablaba de la película que había salido, del programa de televisión, y mencionaba al final un libro que recomendaba, pero no tenía como ese formato que se estaba haciendo con Fa, que era esto de los booktubers, de hablar de un libro específicamente en cada uno de los videos. Y fue donde me llamó la atención y dije, pues, ¿por qué no? Voy a empezar a hacerlo. Y, ¿En pues, qué año empezaste a hacerlo? Híjole, creo que ya van poco más de 3 años. 3 años. Poco más de 3 años. Que en vía digital es muchísimo. Sí, ¿no? sí, no, y es un trabajal, pero sí, así fue como empecé. Mi primera reseña como tal fue sobre un libro que se llama La lección de August, de R.J. Palacios. Y antes ya había hecho un book tag. Los book tags, te comento, son como unos juegos en los que vas contestando preguntas relacionadas con los libros. El primer book tag que hice fue mi vida como lector y iba comentando algunas cosas durante los diferentes años de mi vida y las diferentes etapas, cuáles fueron los libros con los que yo empecé a leer o cosas similares. Y así fue como empecé en esto de BookTube. Estaba viendo el canal de las palabras de Fa, que tiene 305,372 suscriptores. O sea, un éxito. Qué bien. Sí. ¿Tú cómo empezaste? Pues yo antes de hacer videos ya hacía promoción de la lectura en Monterrey. Me gustaba mucho hacer talleres para niños y para jóvenes, pero precisamente yo creí que había nuevas tecnologías que podía usar para mi beneficio y para seguir haciendo lo que me gustaba, que era hablar de libros. Entonces fue como un salto natural que tenía que dar de lo que hacía en otros lados, hacerlo en internet, porque era lo que yo quería. Entonces, lo que me di cuenta es que inicialmente empecé de esa forma y terminé conociendo a un montón de personas, a un montón de booktubers, y creo que ahora incluso expandí mi red de amigos lectores. Entonces creo que eso fue el mejor beneficio que pude tener, pero inicialmente empezó como un proyecto de promoción. ¿Y ustedes mismos hacen sus videos, los editan? ¿Cuánto se tardan en hacer un video de una reseña de un libro? Pues depende. Depende del video, porque por ejemplo los book tags son más sencillos, a excepción de que tienes que sacar todos tus libros de librero y luego acomodarlos, pero en edición a lo mejor unas 2 o 3 horas, más o menos. Y Es una chamba. Sí. Sí. Es bastante tiempo. Yo, por ejemplo, en lo particular me gusta muchísimo editar. Tanto la parte de la imagen, las miniaturas, que es lo que se ve en primera instancia cuando entras a YouTube. Me gusta mucho dedicarle tiempo a todo eso. Entonces yo creo que en la edición sí, por lo menos medio día sí se me va, porque soy muy perfeccionista. Entonces los pedacitos que quedan vacíos entre cada una de las frases que digo y todo eso, me gusta como irlo corrigiendo. Pero sí es un trabajo bastante arduo, pero creo que se disfruta bastante, ¿no? Es muy, muy divertido. ¿Y qué tipos de libros reseñas tú? ¿Cuáles son tus favoritos? Pues mi escritora favorita es Elena Poniatowska, me encanta. Pero creo que todavía no he encontrado un género o un estilo que, O sea, novela. que me haya vuelto loco. No, sí, novela. Novela. Pues sí, igual, de todo, de hecho. O sea, trato de dar un poco de apertura a lo que hago. Y me di cuenta, por ejemplo, que teníamos... empecé a hacer una serie que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Porque quería hacer algo que para que vieran que realmente leer a los clásicos no es tan complicado como dicen y no es para unos pocos, sino que están ahí para todos. Entonces, quise hacer algo, una especie de eso. Entonces, es como en lo que me he enfocado. Ahorita voy en Sor Juana, pero en general es de todo. Es poesía, novela. Solo me falta teatro. Me puse a ver sus canales y uno de los videos tuyos que vi es sobre un cuento de terror de Becker.
Sí. Y vi que los editan muy bien, de verdad sí tienen mucha producción detrás. Muchas gracias. Lo tuyo es el género de terror. Sí, definitivo. O sea, de hecho eso fue La lo que a mí reina. me motivó a volverme booktuber. Yo empecé hace 1 año y meses con mi canal y se dio porque había terminado la universidad, todavía no estaba trabajando, tenía mucho tiempo libre y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Descubrí un booktuber que hablaba de terror, pero realmente son ¿Quién pocos. Se llama Malik, su canal se llama ¿Para qué leer? Y él era realmente el único, al menos en México, que yo encontré. Y yo siempre había querido tener amigos que leyeran lo mismo que yo, ¿no? Porque de repente a mi alrededor todo el mundo estaba leyendo los Juegos del Hambre, por ejemplo, y yo... Que están buenos. Están buenos, claro. Susan pero yo- Collins, ¿no? Sí, sí, exacto, Susan Collins. Yo con mi libro de Stephen King, así, ¿no? Como sola. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a hacer esto, encontrar más gente que leyera terror y he ido evolucionando, por supuesto. ¿No? Ahora siento que abarco muchos más géneros en el canal, pero mi punto fuerte y lo que siento yo que mi audiencia busca en mi canal es el terror, definitivamente. O sea, es un género que me encanta, es un género que es mal visto todavía. Y yo creo que en general toda la fantasía de repente como que le hacen tantito el feo. Pero el terror, sobre todo, hay muchísimas como preconcepciones malas, ¿no? A mí me Entonces, encanta. ¿Qué opinas de estos libros de Pride and Zombies? Pride and Prejudice and Zombies, ¿no? Que son Fíjate que- reinterpretaciones de Jane Austen y de otros clásicos con Sí, zombies, ¿no? Androide Karenina, por ejemplo, también está en vez de Ana Karenina. Ya etcétera. también hay uno del Quijote, el Quijote, El Quijote zombie. por ahí. zombie. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues mira, la verdad es que yo lo leí hace poco, de hecho hace unos cuantos meses, con el motivo de que iba a salir la película, la Ediciones Urano, que es quien lo trajo a México, le interesaba, ¿no? Como posicionarlo, entonces me hicieron llegar un ejemplar y todo, y me divirtió bastante, o sea, no puedo decirte que sea fanática. A mí me gusta mucho más las historias que son 100% originales, pero bueno, este es un giro fresco que a lo mejor alguien, como decía hace rato Lewis, va a leer primero Pride and Prejudice y Zombies y después va a decir, vamos a Quiero leer el compararlo original. con la cosa real, ¿no? Claro. Entonces, sí, aplaudo el esfuerzo y la originalidad del autor, pero sí me gusta un poco más otro tipo de... A mí esa conexión entre el cine, películas adaptadas, novelas adaptadas al cine y las novelas escritas me fascina. Yo así llegué a Michael Cunningham después de ver The Hours y luego leí la novela y ahora es de mis favoritos, ¿no? Vamos a hablar de Novelistic, Alberto, porque yo conocí esta plataforma, digo, te conozco hace tiempo, pero cuando me contaste de esta plataforma te la aplaudí muchísimo y ahora me da mucho gusto ver que es un sueño hecho realidad y que estás creciendo bien y que tienes una comunidad de lectores que además son muy apasionados de la lectura y de escribir, ¿no? Tuviste recientemente un concurso de cuentos de homofobia, ¿no? Así es. Hacemos muchos concursos, hemos hecho 2 con Aculta de relato corto, Literatura chavos entre 12 y erótica. 17. Hicimos un concurso de novela de literatura erótica con Librerías Gandhi, Editorial Quimera, Animal Político, ¿no? Recibimos 250 novelas románticas y eróticas. De hecho, la ganadora ya la imprimimos, ya está en librerías, ¿no? Novelistic es una máquina ¿no? y que genera autores que los encuentra en el mundo digital y los acompaña hasta el mundo físico. Son 8 autores ya los que han llegado al papel desde Novelistic, ¿no? Y bueno, Yo ¿qué leí es el de Novelistic, esta no? chica que era escort. que es Del buenísimo. punto al punto G o Sí. al punto G. Ya, sí, muy bien. Pues es uno de los que está en librerías, los invito a que lo busquen en librerías Gandhi, al punto G, que son los consejos de una escort para sobrevivir en el amor y triunfar en el dinero. Y bueno, pues, o sea, pues así es el título, ¿qué les digo? Léanlos, muy buenos. Bueno, no. Pero Novelistic es como ese eslabón y que hacía falta, ¿no? O sea, porque tú puedes empezar a hacer tus pequeños tweets y subir en tu blog, ¿no? Que lo malo es que la experiencia de lectura que recibe la gente pues es mala, porque lo último que escribiste, ¿no? Es lo que está hasta arriba, ¿no? Y por muchas razones hay muchos manuscritos en el cajón, ¿no? Y no entendemos por qué, ¿no? Y la razón es que hay una industria que durante muchos años llegaba el autor tembloroso que escribió solo su libro sin ningún tipo de feedback, se lo manda a las editoriales y reciben Con un nombre cartas de anónimo, rechazo. ¿no? Además. Exacto. Y reciben cartas de rechazo durísimas. La recibió Borges, la recibió todo el mundo, ¿no? Stephen King, ¿no? Y que le mandó 250 editoriales y tiene todas sus cartas. J.K. de Rowling rechazo. también, ¿no? J.K. Rowling, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en Novelistic es invitándole a todo el mundo a que saque ese manuscrito del cajón, que lo suba a Novelistic,
En 2 clics haces un libro electrónico, lo compartes con tu comunidad y tienes una portada que se ve muy linda. Y puedes interactuar con tus lectores que te reseñan, que te subrayan, que te pueden mencionar y se genera esta relación muy especial entre los autores y los lectores, ¿no? O sea, yo escribí una novela, la subí a Novelistic y en tiempo real alguien me pone un comentario, puedo chatear con esa persona. Y tú chateas con esa persona y tal cual y te comunicas con tu lector, ¿no? Que no sepas una cosa importantísima. Fenómenos editoriales como 50 sombras de Grey viene de un blog, ¿no? Y la verdad es que la autora lo ha dicho varias veces que no sería lo mismo, que no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido por la comunicación con sus lectoras, ¿no? Y luego se volvió un fenómeno digital porque a las morras les daba un poco de pena que las vieran con el libro en el metro y es uno de los más grandes éxitos de lectura y de Y que ella se compra quejó digital. por la película, ¿no? Por la adaptación, por cierto. Pues eso te pasa por firmar. Yo no los la he derechos visto. de Sega. No, yo ni he visto la película ni he leído el libro, no es mi género. Pero vaya que es el fenómeno editorial Sí, más sí, exitoso sí, sí, de los últimos años, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que hay que romper, ¿no? O sea, y novelística lo que viene es a que no sucede y por eso nuestro logo es una ballenita, lo que le pasó a Melville, ¿no? El autor de Moby Dick, que se murió enterrado por la crítica y pobre, ¿no? Después de que se fue a hacer una verdadera odisea en un barco ballenero, Emil escribió con esta perfección y 40 años después un académico inglés encontró su libro en una librería y dijo, esto es una maravilla, y revivieron Moby Dick después de 40 años o 50 años de olvido, ¿no? Entonces, no queremos que ningún autor le suceda esto y queremos que suba su libro, que lo comparta con su gente, que le digan, no, esto es una maravilla, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero lo que sea, menos que esté en el cajón guardado, con el miedo o con las apilaciones de las cartas de rechazo, ¿no? ¿Y como industria, como negocio, está funcionando? Como negocio... Las editoriales en general están funcionando como negocio. Las editoriales están muy bien, están consolidando como la cerveza, ¿no? Están, o sea, ya estamos en un mundo en el que Penguin y Random House son la misma cosa, ¿no? Estamos Y en un Mondadori. mundo... Y Mondadori, ¿no? Estamos en un mundo en el que estamos, en el que cerraron 2.500 librerías el año pasado en Estados Unidos. Estamos en un mundo en el que Amazon... desapareció, ¿no? Barnes & Noble desapareció. Estamos en un mundo en el que Amazon se está quedando solito con el negocio, con sus prácticas predatorias, ¿no? O sea, estamos en un mundo en el que la industria editorial está cambiando a muchísimos niveles, ¿no? O sea, y me parece que resolver al menos la parte de la comunicación del autor y el lector de la forma más inmediata soluciona y le da mucho poder al autor, porque cuando tú tienes una comunidad, las editoriales se pelean por ti. Como cuando tienes 150,000 followers en Twitter, los periódicos se pelean para que publiques y escribas. No te creas que tanto. Ya sé que no. Ya sé que no. Por ti Estoy están muy peleando feliz en todos, el Genaro, mío, lo sabes muy bien. No. Oye, y a ver, entonces, Novelistic, ¿cuándo nace y por cómo decides hacerlo? 2013, ¿no? Es cuando lanzamos nuestra aplicación. Decidimos hacerlo porque, pues, José David, mi socio y cofundador, pues le sabía las compus y yo fui el director editorial del Instituto Nacional de Ciencias Penales y dirigía un proceso editorial de 40 libros al año, libros técnicos con muchas citas, ¿no? O sea, sí le hice lo que viene siendo su talacha editorial completita desde Ahí están recibir, imágenes de la plataforma de Novelistic. muy bien. Están pasando cuadro ahorita. desde recibir manuscritos, ¿no? Hasta imprimir libros, ¿no? Y me di cuenta de lo chido y de lo malo de la industria, ¿no? Que se imprime mucho papel que no se usa para nada, que nadie lee, ¿no? El informe de gobierno, así que lo recibes, ¿no? En papel dices que los ajuay de rito, ¿no? sí, O sea, Eso está cambiando. El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, COPRE, tiene una política ambiental ahora, entonces ahora sus informes son todos en PDF, digitales y demás, ¿no? Y creo que está muy bien. ¿No quieres escribir con tu primer libro con Novelistic? yo ¿Están escribiendo encantado. ustedes también? escribir sí. la novelistic. ¿Sí? A ver, tú estás escribiendo... Bueno, sí, es que desde siempre he escrito, pero creo que entre más lees, no sé si les ha pasado a ustedes, te vuelves más exigente con lo que escribes. Más miedo te Entonces da. dices, esto ya está escrito, ya está hecho, no sé qué estoy haciendo y lo delete, ¿no? Entonces, sí lo hago y yo sí espero en algún futuro estarlo haciendo de forma profesional. O sea, de verdad. ¿Novela? Novela. Ujú. Ah, pues muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues creo que en la secundaria me entró un ataque de escritor, entonces tengo ahí un bonchezote de hojas con cosas que me pasaron por la cabeza, anécdotas, poemas, un montón, hasta canciones tengo ahí metidas. Y la verdad sí me gusta mucho, mucho escribir, pero tengo un pequeño problemilla.
y es que me cuesta mucho trabajo escribir cosas muy extensas. Soy demasiado igual crítico y perfeccionista con lo que es la era escribo. digital, los 140 caracteres. Sí, no, todo lo hago muy sintetizado. Por Entonces, ahí Miguel Carbonell me acuerdo que sacó un libro con sus tweets hace algunos años. Minificciones. La pregunta es cuánta gente lo quiso sí. comprar, ¿no? Sí, entonces estar checando un párrafo una y otra vez y no avanzo. No Entonces, avanzas. eso me cuesta mucho trabajo. ¿Tú? Yo sí, yo he publicado un par de cuentos en revistas literarias, así también me encanta y sí, o sea, ¿De eventualmente... terror? Sí, me encantaría O sea, lo escribir tuyo una es- novela, pero me gustaría mucho empezar con un volumen de cuentos de terror, fantasía. O sea, pero terror, no thriller, sino No, terror. terror, así Lovecraft, Edgar Allan Poe, así ellos son como mis grandes Sí. maestros, entonces es lo que a mí me gusta, la verdad. Tú sí estás escribiendo. Yo sí, yo estoy escribiendo una novela que me va a tomar un tiempo acabar, pero la voy a empezar a subir a Novelistic más o menos pronto, ¿no? La idea Y novelística es escribo eso, ¿no? crónica también, escribo un poco de todo. ¿Mande? La idea novelística es que vas dando entregas. Así y es. con la retroalimentación. Así es, bueno, pues de hecho no debe sorprendernos cuando grandes de los clásicos literarios así es como se escribieron. O sea, Ana Karenina, La Guerra y la Paz, todo Julio Verne, todo se escribió por fascículos. Y porque esta industria Dostoyevsky. que genera, todo Dostoyevsky, esta industria que nos genera volúmenes empastados y cocidos en un lugar llamado librería es bastante nueva, ¿no? En realidad, grandes de los clásicos se entregaron por fascículos que eran llamados folletines, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco recuperando, invitamos mucho a los lectores y a los autores a que se vuelvan a enganchar en esta forma de escribir y de publicar, porque trae sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y por eso de pronto dices, y esta carta de 25 páginas, pues es que el pobre de Dostoyevsky o de Tolstoy andaba poco inspirado, ¿sabes? Y hay una carta a la mamá de 40 cuartillas porque no sabía qué debía pasar, ¿no? Entonces, y eso al contrario sucede cuando hay un contacto directo, ¿no? Que cuando se te va el personaje, se te va la escena, cuando estás lento, tu lector te dice, hey, compa, ¿no? Ibas muy bien hasta el capítulo 3, hasta el capítulo 4, y ahora, ¿no? Te me estás atorando, ¿no? Y te enteras de lo que pasa. Y ese paso que diste de primero una plataforma solamente digital, ahora ya 8 autores me dices que han publicado libros de papel, ¿ya lo tenían planeado? Porque originalmente yo me acuerdo que cuando me platicaste el proyecto novelístico era todo digital. Decidiste que siempre se había que regresar al papel. Pues fíjate, independientemente de eso, ¿no? O sea, yo creo que nunca pensamos que el mundo anterior iba a morir, ¿no? O sea, yo creo que siempre me imaginé a Novelistic como una red social nada más, ¿no? El día de hoy nos damos cuenta que con lo que sabemos al respecto de los lectores, ¿no? Somos muy sensibles como editorial para saber qué es lo que va o no funcionar. Entonces, una parte interesante, ¿no? O sea, nosotros le decimos a nuestros autores cuando han llegado a cierto tipo de lecturas, en dónde lo están leyendo, quién lo está leyendo, somos capaces de encontrar tendencias, intereses de la lectura, al menos de nuestros usuarios, ¿no? Pues sí, yo creo que yo he seguido mucho novelística y sí soy muy fan, la verdad, entonces sí me gusta. ¿Tú te gustaría publicar en papel o te gustaría algo digital? Creo que definitivamente en papel. En papel. Sí, todavía no tengo esa cercanía y mira que soy el más chiquillo, pero no tengo esa relación con la lectura digital, creo que también porque soy muy kinestésico, entonces me gusta sentir el libro y aparte soy de los que subrayan y rayan los libros. Sí, entonces, yo también, completamente. Pues sí, eso no es lo mismo subrayar ahí en la pantallita que aquí bien, como se debe, ¿no? Aunque sí es cierto lo que decías tú, que si estás haciendo algo académico y subrayas en Kindle o subrayas en el iPad, Claro. y regresas luego puedes citar mucho más fácil, ¿no? Pero el placer de rayar un libro, de poner... Yo siempre pongo cuando lo empiezo y cuando lo termino y el lugar en donde lo empecé y terminé, ¿no? Aprendes mejor escribiendo. O sea, bueno, yo siento que se me interiorizo más la obra escribiéndolo, mis comentarios, a simplemente dejarlos en el aire. Claro. Sí, de hecho, el último año de preparatoria intentaron implementar este sistema donde se retiran los libros de texto y te ponen un iPad para intentar que tengas la información a la mano todo el tiempo. Y creo que fue el año en el que menos cosas aprendí, porque era muy fácil distraerte en el iPad, era muy fácil perderte entre tanto texto que había. Entonces sí siento que los libros son muy necesarios para aprender y para estar en la escuela, ¿no? Creo que es muy importante tenerlos presentes. Fíjate, Oye, una industria que está muy bien es la industria infantil, ¿no? O sea, los libros, ¿no? O sea, esta cosa como de el juguete, el objeto en sí mismo, ¿no? O sea, la industria que más crece todos los años es la infantil.
y bebés y niños, ¿no? Entonces, Y sí que esa adultos parte... también. ¿Mande? Es que yo soy fanática de los libros infantiles, los Claro. libros álbum, los Claro. colecciono. Los que son como pop-ups. Sí, incluso los que son grandes y todo, y eso no lo vas a encontrar en digital. O Claro. sea, sí. Bueno, pero también el bebé les encantan las iPads, ¿no? O sea, son unas cosas por Sí, otras, ¿no? O sea, sí, yo, sí, sí. yo pensaría que el futuro del libro está aún por decidirse, ¿no? O sea, el futuro de las historias. O sea, yo creo que es como lo que pasó con el cine, que el primero que se nos ocurrió fue, pues vamos a grabar una obra de teatro, ¿no? Y el lenguaje cinematográfico surge después, Claro. con el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo con el Internet y con la revolución de todos los mecanismos, ¿no? O sea, que no es el libro, es la novela, ¿no? El libro es un medio, la novela es lo que está, ¿no? Es lo que es en realidad, Claro. ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando lo hipertextual, cuando los olores, qué va a pasar cuando la tecnología nos alcance a cierto grado que logremos, ¿no? Ya estamos en la realidad virtual con los celulares, con tu cardboard. Sí. Estamos sofisticando cada vez más las experiencias y vamos a empezar a contar historias desde muchas perspectivas. Lo interesante del libro es que vale 0 pesos hacerlo. Tú puedes escribir El Señor de los Anillos en 8 molesquines o en 18 molesquines. Hacer una película te cuesta un varo. Claro. Y por eso esto va a ser tan especial siempre. Claro. ¿no? Sí, el Historia, olor, ¿no? el llegar a una biblioteca y que huela a libro viejo o abrir un libro nuevo te recuerda incluso algunos pasajes, ¿no? Vamos a una breve pausa, vamos a regresar después al tercer bloque y último de la noche para hablar sobre lo que ya hablaba un poco Alberto, el futuro del libro, si va a desaparecer, si se va a transformar y demás. No se vayan, seguimos aquí en Sin Filtro hablando sobre libros. Gracias por seguir con nosotros. Es el último bloque de la noche. Vamos a hablar sobre el futuro del libro de papel frente a lo digital. Pero antes de eso, estábamos hablando en el corte sobre este fenómeno de las estrellas de YouTube que están publicando libros y que ahora van a las ferias del libro como la de Guadalajara. Y entonces, de repente, la cola para ver a Yuya, que hace tutoriales de maquillaje y sacó su libro, es inmensa y auditorio lleno, y la cola para un premio Nobel no hay, ¿no? ¿Cómo ves tú este fenómeno? Bueno, pues yo creo que sobre todo nuestra generación está aprendiendo a ver las cosas ya no tan drásticamente, o sea, ya no vemos las cosas como blanco y negro. Entonces, estamos, justamente en Internet podemos encontrar un sinfín de cosas, un sinfín de contenidos, y creo que eso poco a poco nos ha ido formando para saber generar un balance en nuestra vida, para saber que no todo tiene que ser, por ejemplo, en cuestión de literatura, que no tenemos que leer 100% libros clásicos, sino que también tenemos el derecho y podemos agarrar una novela escrita, si quieres, por Yuya o por Raiza, que es una compañera booktuber, y que estamos en todo nuestro derecho y ellos igual están en todo su derecho de publicarlo, porque al final los libros son como un amigo, ¿no? Entonces, si podemos convivir y jugar con nuestros amigos, ¿por qué no podemos convivir y jugar con los libros, ¿no? ¿Y por qué tenemos que verlos meramente como algo académico o como algo elitista o como algo aspiracional, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Me encantó que dijeras que leer es un derecho, porque en efecto yo también creo que así es. ¿Tú cómo ves este fenómeno? Y quería preguntarles también si todo para ustedes ha sido qué buena onda, qué padre que están haciendo esto, o si los están criticando también de repente por ahí. Ok, pues mira, en cuanto a los libros de youtubers y booktubers ahora también, no lo veo mal. O sea, creo que han habido muchísimas críticas, han generado mucha polémica también, pero es que obviamente a las editoriales, por ejemplo, hay un youtuber que se llama El Rubius, no sé si lo hayas escuchado, es un youtuber español. Genaro tiene 16 millones de suscriptores. Wow. Entonces, este personaje saca unos libros, que es el libro Troll y como una especie de novela gráfica, que se venden como pan caliente. Por supuesto que las editoriales están apostándole cada vez más. Ya sacó también otro youtuber venezolano, bueno, que vive en Argentina, que se llama Dross, que es también como de terror. Ya sacó 2 libros en lo que va del año, impresionante, que se están vendiendo súper bien. Entonces, por ese lado creo que hay un poco como de enojo, de quizá, no sé si venga de otros autores que no han logrado vender tan bien como estos youtubers. Yo no lo veo mal. Creo que sea lo que sea que leas, tienes que acercarte con una mente crítica, ¿no? A eso. O sea, quizá a alguna persona leyó el libro del Rubius y le cambió la vida, ¿no? Lo volvió lector. A lo mejor yo, hace rato que hablábamos de 50 sombras de Grey, yo he conocido a personas que me dicen, a mí 50 sombras de Grey hizo que me acercara a la lectura, ¿no? Y a partir de ahí he ido cambiando mi camino lector, se ha ido modificando y ahora puedo volver a leer 50 sombras de Grey y decir, esto quizá era una porquería, pero en su momento tuvo un valor para mí, ¿no? Es como si yo te digo que tú eres menos porque a ti te gusta el rojo y a mí el azul.
que a alguien le guste más la literatura juvenil, que disfrute más un libro de literatura juvenil que un clásico, yo no lo veo mal. O sea, eventualmente... Entonces, del establishment y del status quo, de los que publican en todos lados, sí hay cierto enojo, recelo hacia ustedes, ¿no? Sí. Y de la audiencia. También hay mucha gente. O sea, yo he visto... A mí no me ha tocado, yo no he leído hasta ahora libros de youtubers, pero tengo amigos que han hecho reseñas y que no sabes el hate en los comentarios, así, eres un vendido, seguro te lo mandó solo para que lo reseñaras. Sí, hay como mucho, no sé, resentimiento por esto. Y fíjate, yo creo que me parece que hay que dejar como más o menos, ¿no? O sea, que es un debate que me encantaría sacar a la mesa. O sea, hay dos tipos de industrias. Una es una industria cultural y la otra es la industria del entretenimiento. La industria cultural está subsidiada, no todo el mundo lo hace. Los suecos hace 4 o 5 años que se dieron cuenta que sus niños suecos ya no estaban usando el Swedish y dijeron necesitamos meterle lana a los libros y a las películas y a los contenidos para rescatar el idioma, ¿no? Y de qué manera, pues con el contenido más sofisticado, el más pop, el más tal, ¿no? Y una cosa es un país que se encarga de que se haga literatura en su idioma de cierto nivel porque se le da algo que se le llama soft, ¿no? O sea, soft power, ¿no? O sea, poder blando. ¿No? El poder blando, ¿no? Y eso está muy bien. Y esos autores que vivan de sus becas del FONCA y que cuando se vuelvan grandes vivan de las otras 2 becas, de las otras 2 y revistas mamonas en las que puedes escribir y porque no hay más y tienen, ¿no? Y son los que están, como ellos lo ven, en la puerta decidiendo si perteneces o no perteneces a su selecto club de la sofisticación intelectual. Gatekeepers y eso de la cultura. son los gatekeepers de la cultura. Sí, y eso es lo que no debemos permitir que estos güeyes nos digan, 1, que no leemos, 2, que no leemos lo que a ellos les parece chido que debamos leer, ¿no? Y por qué es falso, ¿no? Y que no entiendan que ellos han sido beneficiados con dinero y con transferencias públicas de todos tipos para consolidarse como una generación cultural, ¿no? Y que nosotros lo que tenemos es industria del entretenimiento y que nos importa, ¿no? A veces sí y a veces no, leer a Foster Wallace, ¿no? Y a veces no queremos leer a Foster Wallace, ¿no? Claro. Y que no pueden meterse en eso, o lo puedes hacer como en el cine, pues sí, pues salió una mala película otra vez, ¿sabes? Con Robert De Niro haciéndola de, ¿sabes? De algo, ¿sabes? Claro. Pues ya ni modo, pues salió otra mala película. Sí, o muchas veces cuando a mí me han dicho, pero es que solo él es juvenil, bueno, no, quizá no es 100% el caso de mi canal, pero la mayor parte de los canales de BookTube están enfocados a literatura juvenil, porque es el público, ¿no? Claro. Pero... Y ese es un poco el método para que haya más lectores, a final de cuentas, ¿no? Tú decías, si alguien lee esto, pero luego te enganchas y te conviertes en lector, muy bien. Si alguien empieza leyendo 50 sombras de Grey o 60, o cuando sean, qué bueno. Porque si después lee la historia de de Anne de Close, en donde se inspira esto, o el Marqués de Sade, perfecto. Claro. Si esas son como avenidas para todo lo demás. Es forjar tu camino lector poco a poco. Y si encuentras algo que te acercó de no ser lectora a hacerlo, qué mejor. Claro. Entonces, yo también pienso, por ejemplo, libros como 20.000 leguas de viaje submarino, en su momento fue una novela juvenil. Claro. Y hoy en día nadie te va a decir clásico. que es una porquería. O sea, fue un libro juvenil que hoy en día es un clásico. Entonces, ¿por qué demeritar a las personas que leen eso? ¿Por qué demeritar a alguien que disfrutó muchísimo los Juegos del Hambre y no les gustó El Quijote porque no era el momento quizá para leerlo? Claro. Sí, nadie empezó leyendo El Quijote o leyendo a Shakespeare, ¿sabes? Todos empezamos desde algo un poquito más cercano a nuestra realidad y creo que es completamente válido. O las fábulas digeridas para niños, ¿no? Que me encantan, por ejemplo. Claro. ¿Qué podemos hacer para que leamos más en México? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es precisamente esto, dejar de ver a la literatura como algo que está muy por encima de otras cosas. O sea, es en parte lo que comentaban, esta idea de que solamente unos cuantos pueden acercarse a la literatura, a la gran literatura, como le llaman. Creo que es una especie de... o sea, la alaban tanto que hay personas que precisamente por eso le tienen mucho miedo para acercarse, porque piensan que va a ser muy difícil, porque piensan que es para unos cuantos. Entonces, creo que es lo que necesitamos. Algunos bajarse de su eslabón, de su pedestal en el que se han subido y decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchas lecturas, hay muchas cosas diferentes y cada quien puede optar por leer lo que le dé la gana, porque es precisamente un derecho. También es un derecho elegir la lectura que más te guste. Claro. Entonces, creo que ese es el primer paso. Ver la literatura como algo cercano, algo que podemos hacer y algo que nos puede conectar con otros. Como realmente quedan pocos minutos de programa, quiero preguntarles a todos lo mismo. ¿Qué podemos hacer para leer más? Y además quiero preguntarles cuáles son tus 3 libros favoritos. Okay. Por jugar un poco con el resbalón que tuvo el presidente Peña Nieto en la FIL. A ver, ¿quién empieza? Ya, pues tú ya nos dijiste tu recomendación, ahora tus 3 libros favoritos. Mis 3 libros favoritos son
Cronopios y Famas de Borges. de Cortázar. Ay, perdón, ahora ya salí yo peor. Es correcto. Ese es como uno de mis favoritos. El segundo sería El miedo a los animales de Enrique Serna. Es un autor mexicano a quien adoro, de verdad es un hombre brillante. Y mi tercer libro sería alguna antología de poesía de Alejandra Pizarnik. Muy bien. ¿Qué hacemos para leer más y tus 3 libros favoritos? ¿Qué hacemos para leer más? Necesitamos más infraestructura cultural, necesitamos más penetración de Internet, ¿no? Las dos cosas. Necesitamos que haya, ¿no? Me comentaba el otro día, estuve en Nuevo León, en Monterrey, y no sabes cómo está vendiendo el Gandhi de allá. Está a rebosar, ¿no? O sea, y es el único. Es el único. Y, Van a sacar perdona que te otro. interrumpa, pero curiosamente los booktubers con más suscriptores son Están en regios. Monterrey. Claro, Sí. entonces los regios no leen falso, ¿no? O sea, no había librerías, les ponen un Gandhi y leen como locos, ¿no? Entonces, a ver, infraestructura cultural, mucha, ¿no? Mejor es una mejor educación básica, ¿no? Es como esencial, ¿no? Y yo pensaría que ya con eso, ¿no? O sea, si la gente tiene una buena educación y tiene acceso a los libros, los va a leer porque son divertidos, sean sofisticados o no, ¿no? Libros favoritos, yo pensaría, voy por género y cuento El Aleph, ¿no? El Rey Pálido, y Foster Wallace, en novela, ¿no? Y un librito de José Jardinero que se ve ahí, de cuentos, que está en Novelistic y que es maravilloso, que se llama El Mundo Anterior, ¿no? Que está en Novelistic, lo pueden leer. Claro. Ahora que dices lo de Internet es muy importante porque muchos de los libros clásicos, de los textos clásicos ya no tienen derechos de autor, entonces los puedes descargar. Está en Novelistic. Claro, Los en buenos Novelistic. Novelistic. Ahí tenemos una colección de más de Sí, 150 tienen libros audio y clásicos. Claro. Entonces, pues yo pensaría que el Internet nos libera en general este tipo de barreras y luego ya, si llegas a la clase media alta, pues vas a tener acceso y vas a tener lana para comprar libros, que son objetos caros, ¿no? Entonces hay que distinguir entre lectura y libro, ¿no? El libro es un objeto, está inserto en un mercado y hay que expandir ese mercado y porque todo mundo va a leer cuando le pones libro cerca. Claro. Todo el mundo lo va a hacer. ¿Qué podemos hacer para leer más en México y tus 3 libros favoritos? Pues repito, yo creo que estar conscientes de que pues, los libros son amigos y tenemos derecho a jugar con ellos, a tocarlos, a interactuar con ellos, rayarlos, a hacer lo que queramos con ellos, porque al final para eso están. Y mis 3 libros favoritos, para empezar, querido Diego, te abraza aquí la de Elena Poniatowska, que es una joya de verdad. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alire Sainz. Y un libro un poquillo más infantil, pero muy, muy imaginativo, Mina, de David Almond. Es muy bueno. Y finalmente, Mariana. Para mí, yo creo que pues ya quedó muy bien englobado qué podemos hacer para que lea más la gente en México. Creo que sería importante, a lo mejor, si nunca lo has hecho, irte a dar una vuelta a un Gandhi, a una librería de tu preferencia. Y si te llama la atención la portada de un libro, lee la sinopsis y si te atrapa, ¿por qué no llevártelo? No pensar que tienes que empezar por estos grandes clásicos, por estas cosas imponentes. No, hombre, lo que sea, lo que te llame la atención y entonces eso te va a enganchar y de ahí vas a decir si va por aquí o no va por aquí. Entonces, perderle el miedo, ¿no? Y por cierto, estamos en el corazón de los libros piratas aquí en Televisa Chapultepec. Carrero. Es el corazón de la industria del libro pirata. Afuera de la ciudad de los libros. Afuera de la ciudad de los libros, Está ¿no? impresionante, O sea, sí, está cierto. impresionante. O sea, estamos, no, o sea, es un producto tan codiciado que hay piratería de libros. Sí, sí. No, o sea, no lo... ¿no? Lo cual que, bueno, ahí ya Subestimemos. es un debate de derechos de autor No, sí, y sí, sí, demás. pero a ver, no, etcétera. pero bueno, Sí, no, o sí, sea, imagínate, ¿no? O sea, está en un mercado tal, ¿no? O sea, pues como al nivel de que hay libros pirata, ¿no? O sea, ¿cómo que no leemos, no? Claro. Que no le diga a nadie al O sea, sí mexicano es que no mercado. lee, es un acto condescendiente y clasista y racista y horrible. Lo que sí leemos. Lo que sí es cierto es que si uno se sube al metro de cualquier ciudad en Europa o en Estados Unidos, ves a la gente leyendo un iPad, leyendo un libro, leyendo el periódico. Y aquí te subes al metro y pues hay 3 o 4 de De repente, camino para pero acá no yo vi todo el bastante, vagón. yo vi Yo cada vez veo bastante, más yo y me cada da vez veo mucho más, gusto. Me da muchísimo gusto cada vez que veo eso. Mucho estudiante. Sí. Yo llevo un Y depende en qué registro, línea te yo les subas. tomo foto. Ah, sí, qué padre. ¿Sí? Depende en qué línea estés, ¿no? claro. Sí, En la línea que va a CU, ¿no? Bueno, Un esa sí, montón. obvio. Todo el mundo va claro, leyendo, sí, ¿no? claro. Sí. La del Poli también. Me ha tocado mucho ver Claro, la del Poli. me la roja. ¿Les tomas foto y la subes a Instagram? No las he subido, es que tiene que ver con la privacidad de la gente, pero me gusta mucho, es algo que es como una especie de hobby, ver lo que lee la gente en el metro. Hay alguien así que me contactó por Twitter, no recuerdo la cuenta, se las paso después, pero que hace esto, o sea, va fotografiando a la gente en la calle que ve leyendo
y les toma foto con el libro que están leyendo y la persona y las tuitea. Qué lindo. Claro, Yo hacía eso antes, increíble. pero ya Hay luego- un Instagram famosísimo en el que son hombres más sí. o menos guapos Guapos. con, ¿no? Así como hombres guapos con lo que están leyendo, ¿no? ¿Cómo dices que se es llama? como Sí, está Hot padre. guys with books, así como es una cosa así de... Dudes de- with Books, ¿no? Algo así. No, Hot Dudes Reading, creo que se llama. Ah, ya. Creo que se llama. Oye, ¿tus 3 libros favoritos? Yo creo que tendría que decir El libro del cementerio de Neil Gaiman, Las vírgenes suicidas Uf, de de Jeffrey Neil- Eugenides ajá. me encanta y Kitchen de Banana Yoshimoto. También me encanta, Banana Show. Es que yo iba a decir Middlesex de Eugenides, que es de mis favoritos Sí. también. El libro que me hizo a mí lector, ya lector serio, 100 años de soledad, de Sí, García Márquez. claro. A mí sí me convirtió en lector ese libro. Y cualquier cosa de Susan Sontag, pero yo diría que a mí me gustó mucho, aunque la han criticado mucho, sobre todo los críticos literarios, In America, su novela. Pero sobre el dolor de los demás o ante el dolor de los demás, que es un ensayo de Susan Sontag, también es de mis favoritos, ¿no? Yo uso mi cuenta de Instagram, una cuenta alterna que tengo, @escenarios, y ahí siempre pongo lo que estoy leyendo en este momento. Y me da mucho gusto me da mucho placer tener esta mesa con ustedes, lectores. Los felicito y las felicito por lo que hacen. Gracias. Ojalá que la gente lea mucho más de que 3 libros, o la Biblia, ese de Carlos Fuentes y el otro de Enrique Krauss y demás, ¿no? Digo, yo me acabo de equivocar ahorita con Cortázar y Es que es Borges. muy chistoso porque normalmente siempre son comparados, ¿no? Y dicen Sí, 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 claro. que el mejor Cortázar es el peor Borges. Sí. Pues es como la izquierda y la derecha argentina, y te lo dicen de forma política, ¿sabes? Así, la izquierda argentina odia a Borges, ¿no? Por buenas razones, además. Y ese lo leí el año pasado, justamente, el de Cronopios y demás, pero bueno, ni modo, qué pena. Me van a hacer muy burla también. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué libro le invitas a la gente a leer antes de irnos? Ahorita que estás leyendo. Ahorita estoy leyendo The Bell Jar de Silvia Plath, porque uno de mis propósitos de este año fue precisamente, volviendo a lo que decíamos de ir forjando tu camino lector, leer más clásicos, leer géneros distintos al que siempre leo. Quizá no lo recomendaría para empezar si nunca has leído, pero como les comentaba, Neil Gaiman es un autor británico que radica desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero es excelente. Si quieren empezar con fantasía un poco obscura, lo que sea de él, definitivamente yo creo que puede atrapar muy bien a un lector. ¿Cuál es tu recomendación para leer en la noche? Lo hice por amor, de Mildred Pérez de la Torre, que es un libro de novelística que hicimos con Editorial Quimera, que ya está en librerías Gandhi y El País. Y también en digital, en novelista. Está también digital en Novelistic, ¿no? Menos los últimos, pues como menos la última cuarta parte, para que te quedes picado y vayas y correr y que lo compres en librerías, ¿no? Entonces, Hágase lo el hice por amor, de gancho. Mildred Pérez de la Torre, en librerías Gandhi. Lo hice por amor. Bueno, ahorita yo estoy leyendo este que se llama La última salida de Federico Axat, que es un escritor argentino y va a haber una especie de encuentro de escritores de terror en San Luis Potosí, entonces esa es como mi lectura actual, pero me gustaría recomendarles a un escritor mexicano que está haciendo terror fantástico, que se llama Toño Malpica, tiene una saga llamada El libro de los héroes y el primer libro se llama 7 esqueletos decapitados, entonces es muy bueno como para quienes empiezan a leer y que quieren leer algo de terror y algo mexicano, porque es muy cercano, se sitúa en la Ciudad de México, entonces es maravilloso. Muy bien. ¿Tú nos vas a recomendar algo de Sí, Elena? Bueno, ¿O- bueno, además de que estoy leyendo esto, que es la canción de Aquiles de Madeline Miller. ¿Está en lamentablemente, justo era lo que te iba a comentar. Lamentablemente todavía no está en español, pero un libro en español que me parece muy bueno es La estirpe del silencio de Sandra Lorenzano. Es muy bonito porque habla sobre la vida de una actriz que a lo mejor todos ubicamos por las películas de la Segunda Guerra Mundial. Era la chica que estaba en los pósters de los militares. Se llamaba Rita Hayworth. Y es un poco su vida y de cómo poco a poco fue perdiendo la memoria. Entonces, cada una de las etapas del libro son fragmentos de su historia porque te lo está contando ella ya con una pérdida de memoria bastante avanzada. Entonces, está muy, muy padre. Sandra también es de mis escritoras favoritas y es mi amiga. Y Increíble. Fuga en mi menor es su novela pasada, ¿no? Algo así, Creo que que es sí. muy buena también. Ahí va mi recomendación, Fuga en mi menor de Sandra Lorenzano. Pues bueno, pues acabó el programa. Muchas gracias, Alberto. Encantado Muchas de gracias, estar aquí. Mariana. Gracias, Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Gracias. Luis. Mucho gusto conocerlos. Lean, siempre lean y disfruten las lecturas. Soy Genaro Lozano y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en la Mesa de Sin Filtro. Los invitamos a seguir la cuenta en Twitter @SinFiltroTV y nuestra página en Facebook Sin Filtro. Buen inicio de semana y buenas lecturas.